importante Perú es uno de los países con bastante incidencia de tuberculosis, como podemos ver aquí, ¿no? Dentro de las Américas somos el país que más TEDx tiene, y eso es un poco vergonzoso. Y muchos de los médicos que manejan o que ven pacientes con tuberculosis no lo tratan de forma adecuada. Eso es muy importante, parece muy importante saber acerca de la enfermedad, sobre todo en niños, ¿no? Es la prevalencia de la enfermedad a lo largo de los años, ¿no? La mortalidad en niños, según la OMS, para el año 2012, miren cómo fueron casi 500.000 nuevos casos con 65.000 muertos, niños fallecidos. Y esa fue una tasa extrapolada a los adultos. Sin embargo, para los años siguientes se vio de que la infección o nuevos casos de TBC activa en niños fueron más de 500.000 en el mundo y aumentó a 80.000, ¿no? Los reportes de la OMS, luego en cifras no se han dado luego este año, pero es bastante alta la cantidad de niños que se enferman de tuberculosis, y eso porque el niño tiene formas de tuberculosis que no son comunes, como la del adulto, ¿no? Que el adulto desarrolla tuberculosis por lo general en el pulmón. El niño hace formas intratorácicas con pocos bacilos, ¿no? Son paucibacilares, o hay un montón de formas extrapulmonares, como TB pleural, renal, meningia, miliar, ¿no? Y eso va a depender de la edad. Es importante que usted sepa que en el niño pequeñito la infección por tuberculosis constituye un factor de riesgo. No, la edad es un factor de riesgo para que el niño se enferme. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no está todo desarrollado antes de los 5 años. Entonces, en el grupo menor a 5 años, ¿no? Es donde hay más riesgo de enfermarse si hay un contacto bacilífero en casa o cerca del niño, ¿no? El grupo menor a 2 años es el que más riesgo tiene de desarrollar enfermedad severa, ¿no? Como ven acá, tuberculosis miliar o meningia, en el menor de 1 año se encuentra un 10 a 20% de todos los casos de tuberculosis activa. La TBC miliar o meningia tiene una alta mortalidad, ¿no? Si es que el niño no fallece, queda con muchas secuelas, con parálisis cerebral y realmente es una carga para la familia. Entonces, recuerden, grupo menor a 5 años es el grupo etario con más riesgo de desarrollar enfermedad activa de tuberculosis. En el niño, a veces no nos guiamos tanto de lo que usualmente en el adulto se toma en consideración para tuberculosis. O sea, en el niño el cuadro clínico no ayuda. El PPD sí es importante tomarlo en consideración. La vaciloscopía, por lo general, son negativas en niños, y las placas de pulmones dan formas de tuberculosis diferentes a las del adulto. En el niño hay que ver, ¿no? Algunos síntomas específicos de tuberculosis. Si existe PPD y es negativo y queremos ampliar el diagnóstico, están las técnicas de IGRA, ¿no? Las vaciloscopías se reemplazan por técnicas de tecnología molecular, ¿no? O en la búsqueda del ADN de la micobacteria, ¿no? Y muchas veces hay que pedirle tomografía de tórax cuando una radiografía no es concluyente, ¿no? En el niño el diagnóstico de tuberculosis es difícil realmente. Sin embargo, no es imposible. Y si nosotros sabemos, por ejemplo, este cuadro donde dice que hay un grupo de expuestos a la micobacteria, ¿ok? Luego, de todos ellos, un grupo van a infectarse, no todos van a infectarse, ¿no? O van a tener a la micobacteria que puede estar dormida o despierta, ¿está bien? Infección no significa enfermedad. Un grupo de ellos van a estar enfermos, ¿no? Entonces, el grupo que no esté enfermos pero que estén infectados son los que se denominan tuberculosis latente, ¿no? Y un grupo de ellos que puede tener tuberculosis no van a tener clínica sugerente. De hecho, el consultorio lleva muchos niños con tos por más de 15 días, ¿no? Y la mayoría de ellos no tienen tuberculosis. Entonces, por eso el cuadro clínico no ayuda mucho para el diagnóstico de tuberculosis. Y un pequeño grupo desarrolla vaciloscopía positiva, ¿no? Entonces, cuando tenemos en cuenta este cuadro, vamos a ver que de un grupo de expuestos vamos a tener un mínimo grupo que va a tener vaciloscopía positiva con cuadro clínico sugerente que va a desarrollar enfermedad, ¿no? Hay niños enfermos
que no tienen cuadro clínico y son BK negativos. Y de hecho es la mayoría. ¿No? La mayoría de niños en la unidad del Hospital del Niño vienen por contacto y vienen asintomáticos. No tienen clínica de tuberculosis ninguna, pero tienen placa normal, PPD positivo, ¿no? Y tienen tuberculosis activa. Entonces, ¿qué hay que hacer para buscar TS en el niño pequeñito? ¿No? Ya hemos mencionado que las baciloscopías por lo general no ayudan en el niño porque son pausivacilales, o sea, la forma de tuberculosis en el niño no tiene una cantidad adecuada de bacterias que puedan ser diagnosticadas por la baciloscopía directa, ¿no? Y los cultivos por lo general también son negativos, porque las muestras para poderse tomar en un niño a veces son muy difíciles, ¿no? En el niño no vamos a decirle tosa para que boten esputo, porque son pequeñitos. Las técnicas de lavado gástrico, aspirado gástrico, broncoscopías, alguna vez se le toman en consideración para tener una muestra significativa o representativa que se puede llevar a cultivo. El PPD sí es importante, ¿no? El PPD es una reacción de hipersensibilidad retardada que nos dice que puede ser positivo en el niño inmunocompetente cuando es más de 10 milímetros, ¿no? Niño inmunocompetente, PPD positivo en más de 10 milímetros. En el niño inmunocomprometido, el que tiene inmunodeficiencia primaria, el niño con VIH, el niño que tiene o recibe corticoides de larga data, como los niños nefrópatas, por ejemplo, los que tienen enfermedad del colágeno, en ellos un PPD positivo es más de 10, ¿no? También es importante el viraje del PPD. Viraje es cuando el PPD, luego de 8 semanas o 4 semanas, aumenta más de 5 milímetros. El aumento de más de 5 milímetros en un intervalo de 8 semanas, eso también se cataloga como PPD positivo. Un niño puede tener 3 de PPD en un inicio y luego tiene 8 o 9, siendo menos de 10, se cataloga como positivo porque ha aumentado más de 5 milímetros. El PPD positivo puede ser más de 5 milímetros en el niño inmunocomprometido, más de 10 milímetros en el inmunocompetente o un viraje de más de 5 milímetros en cualquier caso. ¿Okay? Es importante saber, el diagnóstico de TBC en niños es complicado. No hay un gol estándar porque hay muchas formas de tuberculosis en pediatría, ¿no? En áreas endémicas la baciloscopía y los cultivos son solamente diagnósticos de un 15% y un 40%, o sea, es muy poca la sensibilidad del cultivo y de la baciloscopía en niños con tuberculosis. Entonces, ¿qué hay que tomar en consideración para poder diagnosticar a un niño de tuberculosis o poder enfocar a un niño con riesgo elevado de tener tuberculosis? Es esto, ¿no? Son 3 cosas que la Unión de Lucha contra la Tuberculosis a nivel internacional demostró, ¿no? Que al tener una radiografía anormal, ¿no? De repente con un mediastino ancho, con un hilio prominente, ¿no? Un PPD positivo, que ya hemos mencionado, y la historia de un contacto cercano al niño, ya sea intradomiciliario o extradomiciliario frecuente, esas 3 variables que se denominan la triada diagnóstica de tuberculosis infantil han demostrado que el niño por lo menos tiene un 60% de posibilidad de tener tuberculosis. Hay que buscarla. En todos los niños en los cuales sospechemos tuberculosis, veamos las 3 cosas: placa normal, PPD positivo y historia de contacto. Porque de tener estas 3 variables, la posibilidad de que el niño tenga tuberculosis es más alta. ¿Okay? Acá no colocan cuadro clínico porque hemos mencionado que el cuadro clínico no ayuda. Pero radiografía, toda la PPD y contacto intradomiciliario o extradomiciliario frecuente son cosas muy importantes que considerar en un niño con sospecha o riesgo de tuberculosis. ¿Okay? ¿Qué más hay que saber? Que explicarles a ustedes que los criterios o los scores clínicos para identificar tuberculosis en niños no funcionan. Hay que sacarnos de la cabeza que ese score de Stigen y Toledo que se ha hecho hace varios años, en el año 60, ¿no? 69, que fue publicado en el Pediatrics, que fue una serie de casos realmente, actualmente no tiene validez. ¿Okay? Entonces no existe un criterio epidemiológico, radiológico, inmunológico, no sé qué cuántos más, ¿no? La tuberculosis o el diagnóstico de TBC en niños no es una suma de variables, no es una fórmula matemática. Esto, por ejemplo, en el Hospital Almenara se hizo un estudio de niños que ya han sido diagnosticados de tuberculosis. ¿Ok? Vamos por acá.
eran niños que ya habían sido diagnosticados de tuberculosis. Y de ellos les aplicaron los criterios de Siegen y Toledo, pero quitaron al grupo que tenía beca positiva, ¿no? O sea, solamente eran los niños que habían sido diagnosticados de tuberculosis, pero que eran baciloscopias negativas. Solamente al quitar la baciloscopía, ¿no?, la sensibilidad fue 60%, o sea, un 40% de niños que ya habían sido diagnosticados de tuberculosis no se podían diagnosticar si es que se colocaban los criterios de Siegen y Toledo, si no había criterio bacteriológico. Entonces, este score subdiagnostica en algunos casos y sobrediagnostica en otros casos, ¿no? Por ejemplo, un niño con fibrosis quística que tiene tos crónica, que tiene radiografía alterada, no puede tener por ahí un PPD positivo, y eso, según los criterios de Siegen y Toledo, lo harían digamos, ser catalogado como un niño con tuberculosis y darle tratamiento, pero no tiene tuberculosis. Lo mismo un niño con meningitis tuberculosa, ¿no? Un niño pequeñito, con MECTV, que ya tiene MECTV, ese niño por lo general es P negativo, por lo general tiene placa normal, ¿no? Por lo general no existe cuadro clínico respiratorio, porque es neurológico, y tiene una forma severa de tuberculosis. Entonces, si es enfocado según un score como ese, no tendría tuberculosis, y tiene una forma severa de tuberculosis. Entonces, los scores clínicos para el diagnóstico de tuberculosis no han sido validados, y eso lo ha dicho la OMS. Algunos sí, por ejemplo el del Ministerio de Salud de Brasil, que incluye varios criterios, ¿no?, las variables como nutrición, síntomas neurológicos, síntomas abdominales, ¿no? Ellos en su score, si que superan más de 30 puntos, tendrían una sensibilidad alta, 92%. El score clínico del Ministerio de Salud de Brasil es aprobado por OMS. Hay un score de Kate y Edward que incluye estas variables y le da una puntuación, ¿no? Y si es más de 7, se relacionaba a tuberculosis activa, ¿ok? Y así hay varios scores, pero cuando se hizo un estudio respecto a todos los scores clínicos de tuberculosis en niños, que fueron acá creo que 8, ¿ok? ¿Qué se vio? Se vio que cada score clínico diagnosticaba un grupo de niños con tuberculosis, pero no diagnosticaban tuberculosis en el mismo grupo. O sea, había mucha variabilidad diagnóstica de esos scores clínicos. Y importante es que en el grupo en el cual uno necesita más diagnosticar tuberculosis, que es el grupo de niños pequeños, niños menores de 5 años o niños con inmunodeficiencia, el score clínico, esos scores no fueron importantes. Entonces, hay que tener en cuenta que existen scores clínicos para tuberculosis en niños, ¿no? Muchos están validados por OMS, pero ninguno de ellos ha demostrado ser útil, sobre todo en poblaciones de importancia, ¿no? En niños menores de 5 años o en niños que tienen algún grado de inmunosupresión, en donde el diagnóstico de TS se hace difícil. ¿Está bien? Lo que sí es importante es que se tengan en cuenta la triada diagnóstica. Ese no es un score clínico, pero eso nos ayuda mucho para poder saber qué niño puede tener tuberculosis. ¿Está bien? Ahora, ¿qué síntomas son importantes de tuberculosis? No, por ejemplo, en este estudio se hizo que 10.5% de este grupo de niños, que eran aproximadamente 140 niños en promedio que tenían, eran 150 niños de Sudáfrica que tenían tos por más de 2 semanas, o sea, eran niños sintomáticos respiratorios, ¿cierto? De ellos, el 10.5% fue diagnosticado de tuberculosis, ¿no? Pero cuando se hizo el acápite de aquellos niños que tenían tos persistente y no remitente, que significaba aquella tos que uno le daba tratamiento y seguía con tos, ¿okay? Esos niños, esos niños que tenían tos persistente y no remitente, 15 de 16 niños con tuberculosis tenían tos persistente y no remitente, pero solamente 2 de 175 niños que no tenían tuberculosis, ¿no? Entonces, en el niño que tiene tos por más de 2 semanas, primero hay que dar el tratamiento convencional. Si la tos no mejora, ahí sí es un síntoma de tuberculosis. Pero si la tos mejora, no es un síntoma de tuberculosis, ¿no? En este mismo estudio, la fatiga de inicio precoz, ¿no?, también fueron y la falla del metro fueron síntomas específicos de tuberculosis, ¿no? En el Pediatrics puede ser un estudio similar,
200 niños, ¿ok? Y se vio de que los síntomas de tuberculosis específicos fue tos persistente no remitente, falla del medio y fatiga, ¿ok? Entonces no todo niño que tiene tos por más de 2 semanas tiene riesgo de que la tos sea por tuberculosis. Solo si la tos no mejora el tratamiento convencional, hay que pensar en ello. Pero si la tos mejora, no hay que pensar. Y de hecho, muchos niños que llegan al consultorio porque tienen contacto bacilífero o que tienen un PPD positivo y con tos por más de 2 semanas, lo primero que hacemos es dar el tratamiento. Porque muchos vienen con sibilancias, con bronquitis, ¿no? Le tratamos la tos y si mejora, la mayoría no es por tuberculosis. Pero si no mejora, disparamos la oreja y buscamos más la infección activa en niños. Ahora, hay que saber un poco acerca de el diagnóstico o el inmunodiagnóstico en tuberculosis. Y de ello hay que hablar del PPD y de los IGRAS, ¿no? El PPD, que es una reacción de hipersensibilidad retardada, como no mencionaba, ¿okay? No ha sido superado hasta ahora por ninguna técnica que pueda diagnosticar infección o tuberculosis. Los IGRAS, ¿no? Los IGRAS son análisis sanguíneos en donde uno puede dosar interferón gamma o linfocitos activados por tuberculosis que liberan interferón gamma, ¿ok? Entonces, y ellos, si son positivos, es un síntoma de que se ha infectado por tuberculosis, ¿no? En otros países el IGRA se ha popularizado mucho en el diagnóstico de infección por tuberculosis, pero es caro, ¿no? Es bastante caro. Cuando se hicieron estudios para poder comparar los diferentes IGRAs, que hay 2 IGRAs, el cuantiferón y el TS-CoV-TD, ¿ok? Con el PPD, ¿qué se vio? Se vio de que los IGRAs no fueron superiores significativamente que el PPD en el diagnóstico de infección por tuberculosis en niños pequeñitos, ¿no? Sin embargo, un IGRA en Perú cuesta 600 soles. En Lima, un IGRA cuesta 600 soles, creo que un rol está 800 soles, ¿ok? Y un PPD gratis. Entonces el PPD todavía no ha sido, digamos, desfasado o hecho a un lado por los IGRA, sino que siendo una prueba importante y barata se tiene que seguir usando. El problema del PPD es que uno tiene que venir con el niño para hacer la lectura el tercer día, ¿no? En cambio el IGRA puede salir a las 2 horas, pero son casi 596 soles más, ¿no? Por esperar 3 días. Y afortunadamente la infección por tuberculosis, la tuberculosis es una enfermedad que rápidamente progresa, entonces uno podría esperar 3 días para hacer el diagnóstico de infección por tuberculosis. Y hay más estudios que nos hablan acerca de la bondad y la utilidad del PPD en el diagnóstico de infección por tuberculosis. ¿En qué nos ayuda el IGRA? Como el IGRA son dosa interferón gamma provocado por linfocitos frente que son activados por el micotirio tuberculosis, este podría diferenciar los IGRA de aquellos casos en los cuales el PPD es positivo por BCG. Recordemos que la vacuna de BCG podría positivizar el PPD hasta 10 o 12 milímetros. En cambio, si es que uno le coloca un IGRA o le hace un IGRA a un niño con PPD positivo que tiene menos de 2 años, en donde la vacuna BCG puede provocar ese aumento del PPD siendo un falso positivo, el IGRA podría disminuir o diferenciar que el niño realmente es infectado por tuberculosis o ha sido por vacuna por BCG. Ese estudio es importantísimo, sobre todo por lo que nos enseña, ¿no? Fue un estudio que se hizo en Sudáfrica, ¿no? Todos los estudios parciales se hacen en Sudáfrica básicamente, porque ahí está la mayor cantidad de niños con tuberculosis, ¿no? Eran 300 niños en los cuales habían sido certificados porque tenían contactos bacilíferos negativos, BK1 cruz, BK2 cruz y BK3 cruz. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hizo? Se le hizo a todo el mundo, se le hizo PPD. A los que salieron PPD negativos se le hizo cuantiferón, que es un IGRA. A los que eran cuantiferón negativos se le hizo proteína IP10, con el objetivo de poder ver la mayor cantidad de niños infectados haciendo la combinación de estos casos. Entonces, ¿qué se vio? Que aquellos niños que eran contacto bacilíferos de BK3 cruces, el 100% estaba infectado, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean a un niño cuyo papá o mamá o el contacto es cercano y es bacilífero alto, BK2 o BK3 cruces, la posibilidad de que ese niño esté infectado es alta, es cercana al 100%. Así el PPD le salió negativo, ustedes piensen que está infectado.
Y si el niño es pequeñito, entonces busquen enfermedad activa y enfermedad severa, porque el PPE no tiene una sensibilidad alta, acá puede estar un 80%. Sin embargo, aplicando los otros dos test, hasta un 100% de todos los niños infectados o contactos de K33 fueron infectados por tuberculosis. Entonces hay que hablar un poco acerca de estas técnicas. La actual evidencia de test inmunológico para tuberculosis en niños indican que un diagnóstico operativo permanece difícil para la población, ¿no? Segundo, los signos tienen baja sensibilidad en TS activa, sobre todo en infección por VIH, ¿no? Pero es útil en la reducción de quimioprofilaxis de niños de bajo riesgo, ¿no? Porque diferencia el PPE positivo por el BCG, ¿ok? Pero en niños de alto riesgo no ha ayudado o no ha demostrado ser más efectivo que el PPD. Hablemos un poco del diagnóstico. El diagnóstico de tuberculosis en niños va a depender mucho de la forma de tuberculosis que tenga. No, miren, en el tórax nada más hay 9 grupos o 9 tipos diferentes de cómo se manifiesta la tuberculosis. La de acá, que es la forma tipo adulto, que es la bacilifra, que todos conocemos que se ve con cavernas, ¿no? Representa un 5% de toda la forma de tuberculosis intratorrácicas en el niño. La forma más frecuente de tuberculosis en el niño es la linfadenopatía mediastinal no complicada, o sea, el aumento de los ganglios linfáticos mediastinales, el agrandamiento por infección por la micobacteria, ¿no? Y eso no provoca compromiso parenquimal, sino aumento del tamaño del mediastino, ¿no? A veces solamente se agarran de los ganglios, provocando atelectasis, provocando tumoraciones, ¿no? Y nada más. Sin embargo, esos ganglios pueden romperse o complicarse y verter su contenido de calcio y provocar neumonías gaseosas, por ejemplo, que esas sí pueden ser positivas. Dependiendo del tipo de tuberculosis que tenga el paciente, también va a depender de la sensibilidad del cultivo. Por ejemplo, en niños con linfadenopatía no complicada, que es la forma más frecuente de tuberculosis en niños pequeñitos, el 35% solamente fueron positivos a un cultivo Bacter. El Bacter, que es un cultivo medio líquido, que tiene más sensibilidad o más poder diagnóstico de ser positivo que el medio sólido, ¿no? Que el Olsen-Jensen. Pero aquellos casos en los cuales la linfadenopatía se complicó, o sea, se rompió y vertió el contenido al bronquio, fue un 70% de posibilidad de cultivo. Y aquellos que tienen TBC tipo adulto, que fueron el 5% de toda la población, el 100% fueron positivos de cultivo. Sin embargo, la mayoría de niños con tuberculosis tenían un cultivo negativo, porque tenían formas mediastinales no complicadas, que valga la pena redundar otra vez, es la forma más frecuente de tuberculosis en el niño. ¿Ok? Tomar muestras en un niño también es difícil, ¿no? El esputo es prácticamente imposible tenerlo en un niño menor a 5 años. En ellos hay que hacer aspirados gástricos, hay que traerlos al hospital, a veces hay que hospitalizarlos para poder darle tratamiento, ¿ok? O hacerle broncoscopía, hacerle pulsos inducidos, y eso aumentaría el poder, ¿no? La toma de muestras de niños es bastante difícil para que sea representativa y de gran valor. Sin embargo, se hacen en nuestro hospital. Los niños que tienen sospecha de tuberculosis o diagnóstico de tuberculosis, para tener una muestra que enviar a cultivo, hay que hacer aspirados gástricos. Y lo van a ir bien tempranito, sin movilizarlo, porque el peristaltismo del intestinal reduciría el poder diagnóstico del aspirado gástrico. Es por lo que a veces lo tenemos que hospitalizar, para que el niño ya ni bien despierte, le hagan el aspirado sin que el intestino se mueva, ¿no? La metodología BACTE ha revolucionado el diagnóstico de tuberculosis, tanto de aislar el bacilo como la sensibilidad, ¿no? Porque el BACTE, que antes uno tenía que esperar 2 meses para obtener la micobacteria y 2 meses más para sensibilidad, ahora solo se esperan entre 15 y 21 días. Es más, hay otras tecnologías nuevas, ¿no? Como el GeneXpert, en donde uno espera 2 horas, ¿no? Para poder tener el diagnóstico de tuberculosis y sensibilidad de rifampicina, que finalmente nos ayuda para hacer el diagnóstico de tuberculosis multirobo resistente, ¿no? Hay otras pruebas que son importantes, como el genotype, ¿no? Que nos da sensibilidad a isoniazida y rifampicina, y lo tenemos en 2 días. Entonces, lo que antes esperaba 4 meses, ahora uno puede esperar entre 2 horas y 2 días para poder hacer diagnóstico de tuberculosis y sensibilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que los niños mayores de 5 años, los que tienen
positividad del PPD son los que han sido los que tienen más chance de tener algún cultivo positivo. Pero lo que uno esperaba antes, 50 días, para obtener la micobacteria, ahora se espera 2 horas según GeneXpert. ¿Ok? Eso es lo que yo mencionaba de la radiografía. Uno cuando ve una radiografía en niños, no hay que ver el parénquima, porque el parénquima se ve normal, hay que ver el mediastino, ¿no? Los ganglios linfáticos mediastinales se disponen para traqueales, subcarinales e iliares, y en ese orden comienzan a infectarse y a comprometerse por tuberculosis, ¿no? La afectación parenquimal es menos frecuente en el niño pequeñito, entonces hay que siempre ver una radiografía frontal, una radiografía lateral, ¿no? Porque aquí uno puede ver la disposición de los ganglios mediastinales y cómo se pueden afectar en tuberculosis. Y cuando una radiografía, por ejemplo, no ayuda mucho, y el niño tiene riesgo de tuberculosis, hay que tomarle tomografía. Por ejemplo, en esa placa dice el niño que tiene 5 años, que aparentemente es normal, tiene una adenopatía iliar, ¿no? Que no se ve porque está acargado sanguíneo del mediastino y es retrocardíaca. Y entonces, cuando hay sospecha de tuberculosis en el niño y hay una placa que no ayuda, el uso de tomografías contrastadas, ¿no? Para poder ver adenopatías mediastinales o compromiso parenquimal es importante y de hecho muy útil. Aquellos niños que no tenemos radiografía sugestiva de tuberculosis siempre van a tomografía con contraste para hacer un diagnóstico más exacto. ¿Ok? Eso, por ejemplo, para que vean cómo se disponen las adenopatías en el niño con tuberculosis. La adenopatía en el niño con TB es así: centro necrótico y captación periférica del contraste, ¿no? Es como un signo de la dona, llaman así, y eso es bastante sugestivo de tuberculosis. Este es un chiquito, por ejemplo, Matías, que tiene 8 meses, contacto múltiple, extremadamente resistente, ¿no? El niño es eutrófico, PD positivo, radiografía de tórax normal. El caso del hospital, la lateral también normal, pero cuando se le hizo tomografía, ya había compromiso parenquimal, ¿no? Acá está más. Se le hizo broncoscopía y el cultivo Bacchi salió positivo, ¿no? Y era una micobacteria extremadamente resistente. Entonces, es útil en muchos casos, sobre todo en niños pequeños, la tomografía con contraste. ¿Qué hará el tratamiento un poco? El tratamiento de niños con tuberculosis va a depender mucho del tipo y la severidad de la tuberculosis en niños, ¿no? Por lo general, hay una primera fase que dura 2 meses, que son 4 drogas, ¿okay? Y una segunda fase que dura 4 meses, y son 3 veces por semana, con 2 drogas, ¿no? Pero las formas pulmonares complicadas, esas pulmonares, por ejemplo, la TBC abdominal, renal, esas tienen que durar más tiempo, entre 9 a 12 meses, ¿ok? Las formas severas de tuberculosis, MEC-T, de TB miliar, en promedio duran 1 año de tratamiento, y la segunda fase es diaria, ¿no? Entonces, el niño con VIH, por ejemplo, recibe 1 año de tratamiento. La primera fase, tal cual como acá, y la segunda fase es diaria. Entonces, no siempre el tratamiento para eso dura 6 meses, va a depender mucho de la forma, el tipo y la severidad de la tuberculosis. Estas son las dosis pediátricas en niños, es muy importante que la recuerden: 10 miligramos por kilo de nacida, 15 de rifampicina, piensamida va de 30 a 35 miligramos por kilo y el etambutol a 20 miligramos por kilo. Antes uno pensaba que hizo dar las 5 miligramos, no había que usar el etambutol, piensamida se daba 25 miligramos y era muy poquita dosis, ¿no? Ahora, por suerte, ya se han regulado las dosis y eso garantiza un buen nivel sérico de esas drogas que garanticen la erradicación de la micobacteria. Quimioprofilaxis hay 2 tipos: la primaria y la secundaria. ¿En quién se hace quimioprofilaxis? Que es terapia preventiva con isoniazida, que es aquí en Perú, que se da 10 miligramos por kilo una vez al día por 6 meses, ¿ok? En todos los niños menores a 15 años inmunodeprimidos. Cuando no hay evidencia de enfermedad activa, uno da quimioprofilaxis cuando hayamos descartado enfermedad activa. Muchas veces en las consultas médicas vemos médicos que el papá tiene tuberculosis y el niño le da quimioprofilaxis sin antes haberle estudiado, o le basta que tenga PPD negativo para decir que tiene que recibir quimioprofilaxis. Entonces, vuelvo a repetir, la quimioprofilaxis no hay que darle cuando no hay evidencia de enfermedad activa. O sea, hay que tomarle una radiografía por lo menos, hay que hacer un PPD, ver el cuadro clínico, no seguirlo antes de dar quimioprofilaxis.
Hay dos tipos. La primaria, cuando no hay evidencia ni de infección ni de enfermedad, ¿no? O sea, cuando el PPD es negativo o cuando hay IRDN negativo. Por ejemplo, aquellos que tienen un contacto tuberculoso, ¿no? En casa, le hacen PPD, radiografía, cuadro clínico, todo es negativo. O sea, no hay evidencia de infección ni tuberculosis, pero ellos igual reciben quimioprofilaxis. Uno puede tomarse un PPD o un LIGRA 2 meses y si es negativo ahí puede suspenderse la quimioprofilaxis primaria. Pero si el PPD es positivo, o sea, hay evidencia de infección, pero no hay enfermedad activa, ellos tienen que recibir quimioprofilaxis secundaria, que dura 6 meses y solo se da una vez, nada más. Hay que diferenciar. Todo niño menor a 15 años basta que tenga un contacto cercano para tuberculosis para que reciba mínimo quimioprofilaxis si es que no recibe tratamiento para la enfermedad activa. O sea, el niño con contacto buscar la enfermedad activa. Si no hay enfermedad activa, tiene que recibir quimioprofilaxis. Si el PPD es positivo, de cajón 6 meses. Si es negativo, uno podría repetir a 2 meses el PPD, pero iniciar quimioprofilaxis y suspender hasta que el PPD es negativo a los 2 meses. Por lo general, así salga negativo, igual se le da a los 6 meses, tanto sea primaria o secundaria la quimioprofilaxis. Y algunos términos que hay que tomar en consideración respecto a la drogoresistencia, ¿no? La monoresistencia isoniazida, por ejemplo, la rifampicina, que es lo que importa, ¿no? La monoresistencia isoniazida y la rifampicina se trata de forma distinta. Dura entre 9 meses a 18 meses. Si hay monoresistencia isoniazida, dura 9 meses de tratamiento, 9 meses. Pero si hay monoresistencia a la rifampicina, ella se trata como una forma multidroga resistente que dura 18 meses. La poliresistencia es cuando hay resistencia a 2 o más fármacos de primera línea, pero que no sean ni isoniazida ni rifampicina juntos. El término TBC multidroga resistente es cuando hay resistencia al núcleo básico, o sea, isoniazida y rifampicina. El tratamiento dura 18 meses, la mortalidad es del 10 al 15%. Y la tuberculosis extremadamente resistente es cuando hay resistencia a isoniazida y rifampicina, o sea, las TBC-MDR, y cuando hay resistencia a una quinolona y a un inyectable, ¿no? Ahí el tratamiento debe durar mínimo 2 años y la mortalidad es del 40%, o sea, es bastante gente que fallece, sobre todo en adultos por TBC-XDR. En niños esa mortalidad es mucho menor. Conclusiones, ¿no? Hay que tener en cuenta que la TBC-XDR constituye actualmente un problema de salud pública, está bien, por lo que un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno debe ser la misma importancia que en los adultos, ¿no? El que haya un niño con tuberculosis refleja cómo está la TBC en esa zona, ¿no? Es un criterio epidemiológico. El diagnóstico basado en scores clínicos no ha demostrado una adecuada sensibilidad y especificidad, sobre todo en áreas endémicas y personas susceptibles. O sea, no usar scores clínicos para tuberculosis, pero sí la tirada diagnóstica que hemos mencionado, ¿no? Radiografía de tórax, PPD positivo, o un contacto, ¿no? La aplicación del PPD es importantísima y no ha sido superada por las técnicas de IGRA, ¿ok? Debe implementarse de manera sistemática la toma de muestras para los casos con sospecha de tuberculosis y ser cultivadas en medios de cultivo para verdad importantes como Bacter, ¿no? Que nos hacen reducir el tiempo de espera para el diagnóstico de tuberculosis y la sensibilidad. Y en casos y en algunos casos usar pruebas moleculares, ¿no? Como GeneSpert, tomografía de tórax, que en niños con sospecha de TBC que son pequeñitos ayuda muchísimo para poder buscar enfermedad activa. ¿Está bien? Y debe ajustarse la dosis de los medicamentos según kilo de peso, como ya mencionamos, 10 miligramos por kilo de isoniazida, 15 de rifampicina, 20 de etambutol, 30 de tiracinamida, ¿no? Para poder hacer que el niño reciba un tratamiento adecuado. ¿Está bien? Eso es lo que quería presentarles de tuberculosis, ¿ok? Lo más importante es dosis de medicamentos en niños, cuál es la forma más frecuente de TBC en niños, ¿ok? Que es la línea medicinal complicada, ¿no? Y cuál es la triada diagnóstica en tuberculosis infantil, que nos ayudan. Eso es lo que yo voy a colocar como pregunta en el examen, así que por favor estén atentos a ello. Es importantísimo hacer pruebas, sobre todo en pediatría. Y voy a hablar solamente un poquito de neumonía complicada, lo más importante en ello, ¿ok? Neumonía complicada en niños son 3 cosas: efusión paraneumónica, neumonía necrotizante, fístula broncopleural.
Neumatoceles es una consecuencia de la neumonía complicada. Vamos a hablar más de la efusión paraneumónica. La efusión paraneumónica tiene como causa más frecuente el neumococo, como todos sabemos, ¿no? Los serotipos más frecuentes son el serotipo 19F, el 1 y el 3, ¿no? El 19F ha sido el que ha caído mucho ahora con la vacuna Prevenar 13, ¿no? Que la vacuna 13 valente, cuando se incluyó, cayeron las formas severas de neumonía, y también cuando se hicieron los estudios de los serotipos, el serotipo que más cayó fue el 19F, ¿no? O sea, la vacuna 13 valente ayuda muchísimo para prevenir neumonías complicadas, factores de riesgo, ¿no? Inmunodeficiencia, que tenga influenza, tuberculosis, ¿no? Enfermedad cardíaca, prematuros, niños pequeñitos, son los que tienen factores de riesgo para desarrollar neumonía complicada. Efusión paraneumónica, ahí son los términos, ¿no? Cuándo es efusión paraneumónica, cuándo está loculada, cuándo es un empiema, ¿no? Cuándo la efusión paraneumónica está complicada, ¿ok? El mecanismo es importante desde las fases de la efusión paraneumónica. Hay una fase exudativa, ¿no? Donde no hay gérmenes en el líquido pleural, dura entre 24 y 72 horas del inicio de los síntomas de la afección pleural. Una fase fibrino-purulenta que dura entre 7 a 10 días, ¿okay? Donde ya hay tabiques, septos delgados, ¿no? Y una fase organizativa que dura ya casi de 2 a 4 semanas después, ¿no? Lo ideal es que la neumonía se comience a tratar, la efusión paraneumónica se trata en estas dos primeras fases, porque aquí ya muchos requieren cirugía, ¿ok? Etiología, aquí está el neumococo a la cabeza, serotipos 1, 3, 7 y 19A, ¿no? La placa de pulmones es poco sensible, pero hay que ver signos de efusión pleural, ¿no? Despegamiento pleural, borramiento de la silueta cardioglosia, signo de la silueta. ¿Qué más uno puede ver? Cuando el mediastino se desplaza hacia el lado contralateral, cuando aumenta los espacios intercostales, ¿no? El niño con neumonía complicada luce tóxico, es un niño pequeñito, ¿no? Y va a depender mucho la cantidad de la infusión para dar la clínica del niño, ¿no? Ecografía torácica es importantísima, porque si hay septos o loculaciones, ¿okay? El niño requiere tubo de drenaje y colocar estelinolíticos. En cambio, si no hay septos o loculaciones, no puede hacer tubo de drenaje y nada más. Esos son los septos que uno ve en la ecografía de tórax, que ahora se ha encontrado como parte del diagnóstico de neumonía complicada. La tomografía con contraste, no es de rutina, o no debería ser de rutina en el niño con sospecha o con neumonía complicada. Se hace en algunos casos donde hay dudas, nada más, ¿no? Miren cómo se ve, ese es un niño con una neumonía grande, ¿cierto? Un empiema en el lado izquierdo, se ve aquel líquido pleural, cómo desplaza y cómo comprime el parénquima pulmonar, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la tomografía no debería usarse en niños con empiema de forma rutinaria. ¿Qué es importante en el líquido pleural? Que sea diagnóstico sugestivo de empiema, una glucosa baja. Glucosa baja, pH 7.2 o menos, LDH más de 1000, ¿no? Estos son signos importantes, citoquímicos, ¿no? Que nos ayudan a diagnosticar el empiema pleural, ¿no? Uno también puede pedir PPD, IGRAS, porque hay derrames pleurales que son tuberculosos. Pero mucho en la clínica, el derrame pleural tuberculoso se ve en niños grandes, el niño no luce tóxico, no genera dificultad respiratoria por lo general. El tratamiento, antibióticos, todos deben ser hospitalizados y hay que drenarse, ¿no? Si es que uno no drena el empiema, no va a mejorar, ¿no? Entonces, esos son los síntomas que puede provocar. Si hay loculaciones, ¿no? Eso significa que hay que colocarle un tubo de drenaje y darle filinolítico, o llevarlo a cirugía. Es importante que tengamos en cuenta si es que el líquido pleural es pequeño, prácticamente pequeño. Una forma de cómo poder saber si lo vamos a pulsar es hacer una radiografía de decúbito lateral con rayo tangencial y vemos cómo el líquido se coloca a ese nivel, ¿no? Y si es de más de 1 centímetro, coloque una aguja para poder sacarle líquido pleural, para hacer toracocentesis. Si es más de 1 centímetro lo que se observa en la radiografía de decúbito lateral, es que el volumen es significativo, entonces es tributario de toracocentesis. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando vemos una placa de tórax con efusión pleural?
Si es pequeñita, antibiótico. Si es moderado o grande, hay que hacer una ecografía torácica. Si no es loculada, hay que darle drenaje torácico y darle antibiótico. Pero si es loculada, hay dos cosas que se pueden hacer, ¿no? Los septos o loculaciones. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerle tratamiento fibrinolítico. La infección del espacio pleural genera una actividad procoagulante, ¿no? Que hace que el líquido se ponga como una gelatina finalmente y no salga. Entonces, los fibrinolíticos han ayudado muchísimo ahora para poder reducir el número de estancias hospitalarias y de la antibiótico-terapia, que se colocan conjuntamente con el tubo de drenaje. Dentro del tubo de drenaje se colocan fibrinolíticos. Aquí en Lima o en Perú se usa el Teplase. Otro tratamiento es quirúrgico, videotoracoscopía como VATS, ¿no? El VATS con fibrinolíticos son dos tratamientos que uno usa cuando hay loculaciones. Los dos han demostrado ser útiles, ¿no? Como el Teplase, ¿okay? Esa es la cirugía que uno hace. Entonces uno va limpiando, ¿cierto? Va limpiando y sacando el líquido pleural que ya se ha organizado con videotoracoscopía. ¿Está bien? Cuando se comparan el VATS con fibrinolíticos, los resultados realmente son iguales, ¿no? Un poco a favor más de fibrinolíticos, pero ¿qué es lo que cambia? Es el precio, ¿no? El usar una cirugía como VATS es mucho más caro que usar fibrinolíticos. ¿Ok? Entonces hay dos tipos de luminarios que se ven en Europa y acá en las Américas se usa Alteplase, ¿no? Hay bastante evidencia al respecto, según guías clínicas. Niños que no mejoran con terapia fibrinolítica es donde se indica la terapia con VATS, que es videotoracoscopía asistida, ¿no? Que ayuda mucho en los casos en los cuales ya el limpieza se ha organizado, ¿no? La idea es evitar la cirugía, ¿no? Muy pocos niños deberían ir a cirugía por neumonía complicada. Entonces la idea es, uno, si tienen neumonía complicada, colocar el tubo de drenaje, hacer loculaciones en la ecografía, darle fibrinolíticos, si no mejor con fibrinolíticos ir a VATS. Y si ya el VATS no ayuda, recién ir a cirugía. Porque no es justo para un niño tener una cicatriz o un corte tan grande por neumonía complicada, sabiendo que hay mecanismos de cómo uno puede ayudar a que el tratamiento sea mejor, ¿no? Y eso va a depender de un diagnóstico precoz y de evitar que se gaste tiempo en forma innecesaria. El pronóstico de neumonía por lo general es bueno, ¿no? Si uno actúa de forma adecuada es bueno, ¿no? La duración de la antibiótico-terapia tiene que ser de 4 a 8 semanas. 4 semanas si uno usa VATS o fibrinolíticos y 8 semanas si que no lo ha recibido. ¿Está bien? Porque como hemos mencionado, la infección de la pleura, cuando hay empiema pleural, demora mucho en irse solo con antibióticos. Pero uno podría ayudar cuando le da fibrinolíticos y sale más esa pus que está toda agelatinada, digámoslo así, o con VATS uno ya lo saca de manera quirúrgica. Entonces, eso reduce el tiempo de espera en el hospital y también reduce la necesidad de antibiótico-terapia. Como conclusiones, el manejo de neumonía complicada debe realizarse con hospitalización con tratamiento endovenoso. El empiema debe ser manejado con fibrinolíticos o VATS según la experiencia del centro. En el hospital del niño se usan las dos cosas, ¿no? Primero se inicia con fibrinolíticos, si no mejora, se va a VATS, o ya cuando la duración del empiema es más de 2 a 4 semanas y vemos que ya las loculaciones son gruesos, pensamos que no va a mejorar solo con fibrinolíticos, entonces vamos directamente a VATS, ¿no? Y el pronóstico es bueno, a diferencia del adulto, ¿no? En el adulto la neumonía complicada es un desastre, eleva mucho la mortalidad, pero en el niño afortunadamente es muy bueno. ¿Ok? Eso es lo que yo les quería comentar. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Lo que me interesa que sepan en neumonía complicada es, uno, cuando el líquido pleural es sugerente de empiema, ¿no? pH menos 7.2, LDH más de 1000, glucosa baja, ¿ok? Cuando uno usa fibrinolíticos, cuando uno usa VATS, cuando uno usa cirugía, ¿ok? Y esto va a depender mucho de las etapas en qué momento de la enfermedad uno capta al paciente, ¿no? Si está en la fase sudativa, purulenta o organizativa.
¿no? Porque en cada etapa es donde uno le ofrece un tratamiento u otro, ¿no? En la fase exudativa, de repente solamente con antibióticos o drenaje torácico simple, mejores. Pero en la fase quirino-turbulenta hay que colocar ya quirinolíticos o gas. En la fase organizativa requiere cirugía. ¿No? Eso es lo más importante de neumonía complicada. ¿Está bien? Sí, se lo he hecho.